Mi suegra exigió el 70% de la venta de mi casa amenazándome con arruinar mi vida si no aceptaba. Yo solo asentí en silencio, pero el día de la firma, el notario leyó una cláusula que ella no esperaba y que la dejó completamente helada. Me llamo Elena y tengo 32 años. Si alguien me preguntara cuando empezó a torcerse mi relación con Marta, mi suegra, diría que no fue de golpe, sino a bocados pequeños, consejos disfrazados de órdenes, comparaciones con las novias de antes de mi hijo y esa manía de hablar de la familia como si yo fuera una visita que nunca termina de irse. Yo hacía malabares entre mi trabajo, la hipoteca y una paciencia que se me iba gastando como esponja vieja. Mi casa, la compré antes de conocer a Sergio. No era un palacio, pero cada pared tenía mis huellas, la pintura que elegí, la mesa que eligió un domingo, las plantas que sobrevivían más por terquedad que por cuidados. Me gustaba pensar que era mi lugar en el mundo. A Marta le gustaba pensar que era una inversión que debe ponerse al servicio de la familia. La diferencia entre sus palabras y las mías empezó a medir también la distancia entre las dos. La escena que lo precipitó todo ocurrió un sábado, en mi sala. Marta llegó con un pastel que criticó ni bien lo dejó en la mesa, demasiado dulce, no, y detrás venía Sergio, con esa media sonrisa timorata que me ponía de los nervios cuando sabía que algo venía en camino. Marta se sentó como quien toma posesión de su trono y, sin calentar el café, disparó. Elena, ya conseguí al comprador de tu casa. Un amigo mío de toda la vida, solvente, serio. Como lo encontré yo, lo justo es que me corresponda el 70% de lo que se venda. Tú te quedas con el resto. Todos ganamos. Dijo todos con tanta naturalidad que pensé que quizá estaba ensayado. Sergio carraspeó. Amor, dijo, evitando mi mirada. Mi mamá solo quiere ayudarte. Ella tiene contactos, sabe moverse. Podría ser una salida, tranquila. La palabra tranquila me golpeó como un trapo húmedo. ¿Tranquila para quién? Respiré despacio. Aprendí hace tiempo que no discutir con alguien que no escucha es un acto de amor propio, no de cobardía. ¿Y cómo sería eso, Marta? Pregunté con voz pareja. ¿Qué papel firmaría yo para darte ese 70%? Ay, no te pongas legalista, rió. Se hace como toda la vida, familia. Tú firmas la venta, recibes el dinero y me transfieres lo mío. 70. Es lo correcto. Sergio asintió con la cabeza, como si estuviera oyendo música. Yo le sostuve la mirada. En 15 segundos vi su neutralidad inclinarse hacia donde soplaba el viento más fuerte. No dije nada. Tomé nota. De las palabras. De los tonos. De quién hablaba y de quién callaba. Mándame por escrito los datos del comprador, dije por fin. El lunes los reviso y te digo cómo avanzamos. Marta sonrió como quien da por hecho una victoria. Te los mando hoy mismo. Y apuradita, ¿sí? Mi amigo quiere cerrar ya. Sería una pena que perdieras esta oportunidad por duda. La palabra duda se quedó flotando en la sala como un mosquito. Marta se levantó, me dio 2 besos secos y, antes de irse, paseó la mirada por la casa con esa mezcla de inspección y promesa, la promesa de que algún día dejaría de ser mía. Cuando cerré la puerta, Sergio se encogió de hombros. No lo tomes a mal. Mi mamá solo buscó una palabra, organiza. Lo sé, respondí. Y tú acompañas. No gritamos. No había para qué. Los silencios hablan más claro cuando ya no intentas traducirlos. Sergio se fue a dar una vuelta y yo me quedé sola con el rumor del refrigerador y el perfume dulzón del pastel que nadie tocó. Ese mismo día, guardé los mensajes de Marta en mi teléfono. Cada lo justo es, cada 70%, cada familia. No por paranoia. Por precaución. Llamé a Marisa, una amiga que siempre me repite, si no está en papel, no existe. No le conté detalles, solo le pregunté algo simple, si vendes una casa, ¿quién puede cobrar una comisión? Su respuesta fue un vaso de agua fría, solo quien tenga un encargo por escrito de la propietaria. Y la propietaria eres tú, ¿no? Colgué y caminé la casa de punta a punta, como midiendo cada metro con la planta de los pies. Cada estantería, cada cuadro, cada grieta. Nada me parecía casual. Pensé en todas las sugerencias que me había tragado para no hacer olas, que si el sillón era poco elegante, que si esa planta da alergia, que si las cortinas oscuras no favorecen. Pequeñas piedras. Una muralla. El sol ya caía cuando me senté con un cuaderno. Escribí 3 líneas. 1. Mi casa es mía. 2. Nadie negocia por mí sin mi firma. 3. No se discute con quien solo quiere ganar. Se actúa. Estaba a punto de guardar el cuaderno cuando tocaron el timbre. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla. Era Álvaro, el conserje del edificio, con un sobre grande en la mano. Señorita Elena, dijo cuando abrí. Esto llegó hace un rato. Vino un mensajero. Dijo que era urgente. El sobre llevaba en la esquina un membrete de notaría. Sentí un latido en el oído. Lo abrí ahí mismo, de pie, con Álvaro aún en el pasillo. Adentro había una citación para revisión de borrador de compraventa programada para el martes, con mi nombre correcto, el de Marta, y un espacio en blanco donde debía ir comprador por confirmar. ¿Quién dejó esto? Pregunté. Un señor trajeado. No se identificó. Solo repitió que la familia ya está de acuerdo. El papel me quemó en los dedos. No yo. La familia. Como si yo fuera un mueble más. Gracias, Álvaro, dije, y cerré la puerta despacio. Apoyé el sobre en la mesa y respiré fuerte. Me había pasado semanas masticando la idea de que, tal vez, exageraba. Que era susceptible. Que así son las suegras. Ese sobre, con la cita para vender mi casa sin que yo hubiera autorizado nada, me despertó. Tomé el teléfono. Escribí un único mensaje a Sergio. Recibí una citación de notaría para vender mi casa, ¿sabías? Lo vi en línea. Lo vi escribir. Lo vi borrar. Lo vi desaparecer. La pantalla en silencio me dio la última pieza que me faltaba.
Me senté, empujé a un lado el pastel intacto y marqué un número que tenía anotado hacía meses en una esquina del refrigerador. El de un agente inmobiliario recomendado por una antigua compañera de trabajo. Mientras esperaba que atendiera, una certeza me recorrió como corriente. Yo no iba a pelear por gritar más fuerte, iba a mover las piezas. Cuando al otro lado dijeron hola, mi voz sonó más firme que mi pulso. Buenas tardes. Mi nombre es Elena. Necesito vender mi casa en mis términos, y blindar el proceso para que nadie ajeno cobre un centavo. ¿Podemos hablar ahora? La persona del otro lado de la línea se llamaba Valeria. No me vendió humo ni promesas, me habló claro. Si quería paz, tenía que ordenar la venta a mi nombre, filtrar al comprador y dejar constancia de que ningún tercero tenía derecho a un centavo sin mi autorización. Quedamos en vernos ese mismo día en una cafetería discreta, a 3 cuadras de mi edificio. Valeria llegó con una libreta y una mirada que me recordó a los bomberos, gente que entra donde otros no se atreven. Me escuchó sin interrumpir, desde la propuesta del 70% hasta la citación de la notaría enviada sin mi consentimiento. Hay 2 cosas que vamos a hacer, dijo al final. 1. Buscar un comprador serio que no le deba favores a nadie. 2. Blindar los papeles con una frase muy sencilla. Solo se reconocerán pagos a terceros si existe un encargo por escrito firmado por la propietaria. Y la propietaria eres tú. Punto. Asentí. No necesitaba más discursos, necesitaba estructura. En menos de una hora ya teníamos fotos, fecha para 2 visitas privadas y una preselección de compradores con financiamiento aprobado. Nada de portales públicos, nada de alardes. Bajo el radar. Antes de despedirnos, Valeria me miró como quien revisa un cinturón de seguridad. Te van a intentar apurar, distraer o asustar. No reacciones. Ven conmigo a tu ritmo. Lo otro es ruido. Volví a casa más liviana. Abrí las ventanas, saqué el pastel de la mesa y por primera vez en día sentí que el aire entraba hasta el fondo. Al poco rato, Sergio apareció con una bolsa de pan como si con eso pudiera arreglar la mañana. Mi mamá preguntó si ya viste la citación, dijo, moviendo la bolsa sin destaparla. El martes conviene que llevemos tu token, tu identificación. Sergio evitó mis ojos. Y que no hagamos un escándalo. Ella solo quiere ayudar. Tu token. Ese desliz me resbaló como hielo por la nuca. Ya se hablaba de mis accesos como si fueran de uso común. Me forcé a sonreír. El martes estaré puntual, respondí. No haré un escándalo, Sergio. No me hace falta. Esa noche dormí poco, pero dormí con plan. A la mañana siguiente, Valeria me escribió, tengo a alguien. Quiere ver la casa hoy. Llega callado y con todo en regla. El comprador, señor Rivas, no hizo preguntas de más, caminó a los ambientes, midió con los ojos y dijo esa frase que calma, me encaja. Si te parece, lo cerramos. En 48 horas tenía una oferta formal, mejor que cualquier vago amigo de la familia. Con la oferta en mano, llamé a Marisa. No para desahogarme, para pedirle el contacto de una abogada que entendiera de patrimonios y me ayudara a revisar la letra fina. Esa tarde, la doctora Robles me recibió en su estudio, me ofreció un vaso de agua y me pidió ver todo, la citación de notaría, los mensajes de Marta, la propuesta de Valeria. Pasó las hojas en silencio, subrayó 3 líneas, me devolvió el paquete y dijo, así como está, estás cubierta. Y una recomendación, no cambies de notaría. Ve a esa misma. A la hora señalada. Sin gritos, con papeles. Si intentan colarse en la firma, la misma notaría va a poner orden. Salí con esa idea hecha nudo, ir a la notaría a la que me habían citado sin preguntarme, pero con mi propia operación adelante, lista para leer. Me parecía una pequeña obra de teatro que podía salir mal si exageraba un gesto. Ese era el reto, no sobreactuar. Entre una cosa y otra, el domingo me sorprendió con la casa en orden y mi cabeza en modo metrónomo. Seria, precisa, sin acelerones. En medio de ese ritmo, vibró el teléfono. Era Marta, audio larguísimo, tono de directora de orquesta. Elena, querida, confirmamos el martes en la notaría. No te preocupes por los detalles, yo ya hablé con mi amigo y con la gente. Vas a firmar tranquila, sin tanto trámite. Al final me transfieres mi 70, que es lo justo. Mi hijo sabe. Te mando un abrazo. A y B prolija. Estas cosas son sociales también. Repetí para mis adentros sus palabras como quien estudia un mapa de minas. Lo justo, yo ya hablé, mi 70. Nada de eso era mío. Saqué una captura del audio, lo guardé junto con el resto, apagué el celular y me puse a empacar discretamente. Algunos documentos, un par de prendas, mi portátil, el collar que me regaló mi abuela. No me iba de casa, me iba de lugar de presa. El lunes, Valeria y yo cerramos el acuerdo con el señor Rivas, una señal de compra razonable y fecha de firma con su banco, después del martes. No necesitábamos chocar, solo orden. En la última llamada, Valeria bajó la voz. Si el martes te ponen presión, respira. Tú solo pide que lean el contrato desde el inicio. Las palabras hacen su trabajo. Corté y me fui a bañar. El agua me golpeó la nuca con puntitos de fuego. Apreté los ojos. Me vi sentada a la mesa larga de la notaría, con Marta al borde de su discurso, con Sergio masticando ansiedad y con gente entrando y saliendo como quien reparte medallas. Me vi abriendo la boca solo para pedir que lean. Y me vi callando mientras la tinta hacía lo que tenía que hacer. Me estaba poniendo la chaqueta cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla, un chico joven, con carpeta y gafete. Abrí. Elena, traigo esto para usted. Lo envían de la notaría. Dijeron que era para su tranquilidad. Firmé y cerré. En la carpeta había una copia del borrador de contrato que leerían el martes. Empecé a pasar páginas, con la paciencia de quien desarma un reloj. A mitad del documento, la vi, una línea sencilla, limpia, sin barroquismos, puesta como quien deja un cuchillo bien afilado sobre la mesa. No se reconocerán pagos a terceros no mandatados por escrito por la propietaria. Me quedé un rato mirando esa frase. No parecía gran cosa.
pero si la tocabas en el punto exacto, cortaba. Esa noche, antes de dormir, me llegó el último mensaje de Sergio. Mi mamá dice que todo listo para mañana. Lleva tu identificación. Y, por favor, que sea rápido, tengo una reunión. Respondí con 2 palabras, allí estaré. Apagué la luz y apoyé la frente en la almohada. Marta creía que me llevaba de la mano. Sergio creía que esto era un trámite. Yo, por fin, sabía qué hacía allí. Y aunque no pude dormir del todo, el poco sueño que tuve fue de una pieza, una sala amplia, una mesa larga, y una voz neutral leyendo en voz alta exactamente lo que tenía que escucharse. La notaría olía a papel nuevo y a madera encerada. Todo brillaba, los marcos, las lámparas, los lapiceros. Llegué con 15 minutos de margen y me senté donde veía la sala principal. Llevaba el cabello recogido y una carpeta delgada. Nada ostentoso. Solo orden. A los pocos minutos apareció Marta, impecable como siempre, con ese perfume que anuncia presencia antes de que ella hable. Venía del brazo de Sergio y detrás lo seguía un hombre de traje claro con maletín, el famoso amigo que, según ella, nos haría la vida fácil. Aquí estás, querida, dijo Marta, sin mirarme del todo. Qué responsable. Como te dije, hoy nos quitamos un peso de encima. Sergio forzó una sonrisa. Yo respiré hondo. Vamos a leer todo desde el inicio, te di. Sin apuros. El licenciado Navarro, notario de gesto sereno, nos hizo pasar a una sala con una mesa larga, cristales impecables y 2 jarras de agua. Nos indicó los asientos, se acomodó las gafas y, con una cortesía que agradecí como si fuera una manta, abrió el expediente. Procedemos a la lectura. Propiedad a nombre de Elena, dijo, marcando mi nombre despacio. Objeto, condiciones, pagos, plazos. Pasó páginas con un ritmo que calmaba. Marta sentía como si ya supiera el guión. El hombre del maletín, Ontiveros, se presentó sin mirarme, llevaba un bolígrafo caro entre los dedos y un gesto de quien entra a recoger un paquete. Yo no hablé. Me limité a seguir la voz del notario y a escuchar cómo cada párrafo ponía ladrillos en mi lado de la pared. Cláusula quinta, anunció entonces el licenciado. Los pagos se efectuarán exclusivamente a la propietaria. No se reconocerán entregas a terceros ni comisiones, salvo mandato escrito otorgado por la propietaria. El silencio cortó el aire. 1 segundo. 2. Marta fue la primera en recuperar el movimiento. Sí, claro, dijo, con una risa ligera. Pero aquí tenemos el mandato. Verbal, por supuesto. Somos familia, licenciado. Y yo he dedicado semanas a conseguir a este comprador. Es lo justo que mi esfuerzo. Señora, la interrumpió el notario, sin levantar la voz. El mandato, para surtir efecto, debe constar por escrito y estar firmado por la propietaria. ¿Lo trae? Marta parpadeó, sorprendida de que la realidad no se ajustara a su tono. No lo consideré necesario, dijo, abriendo su cartera como si ahí fuera a aparecer una firma. Elena está de acuerdo. No, Elena. Todas las miradas se clavaron en mí. Sentí la mano de Sergio buscar la mía por debajo de la mesa. La retiré con suavidad. Estoy de acuerdo en leer el contrato y firmar lo que dice el contrato, respondí. Y lo que dice es que no hay tercero sin un mandato firmado por mí. El señor Ontiveros aclaró la garganta. Perdón, licenciado, dijo, pero yo sí tengo un acuerdo con la familia para una gestión. Ellos me trajeron, me hablaron del 70. Ese porcentaje no existe aquí, replicó el notario, tocando con el índice el papel. Y si existe en conversaciones privadas, no es exigible. Aquí solo hay 2 partes, la propietaria y el comprador. Vi como el color empezaba a abandonar la cara de Marta. Pretendió recuperar terreno. Entonces incluyámoslo ahora, apresuró, mirando al notario como a un empleado. Pongamos reconocimiento por gestión y ya. No vamos a perder la mañana por una formalidad. El licenciado cerró el expediente con calma, como quien protege un libro de manos torpes. No es una formalidad, señora. Es la ley. Y como fedatario, no introduciré ninguna cláusula que contradiga el interés de la propietaria ni que dé cabida a terceros no mandatados. Si alguien desea una comisión, deberá obtener el mandato de la propietaria antes de esta firma. ¿Existe? Elena, murmuró Sergio, con voz de niño al que le piden que salve el examen de otro. Podrías firmar algo rápido. Después lo vemos. No hagas quedar mal a mi mamá. Ya estamos acá. Le sostuve la mirada. No vine a arreglar vergüenzas ajenas. Vine a firmar bien, dije. Si esta operación depende de un pago a terceros sin mandato, no se firma. La silla de Marta rechinó. ¿Sabes cuántas llamadas he hecho? ¿Cuánta gente moví? ¿Cuánto prestigio puse? Escupió. Ese 70 me corresponde, Elena. Es lo justo por todo lo que hice por ti. Por mí no hiciste nada, contesté, sin elevar la voz. Hiciste por controlar una venta que no es tuya. Y eso hoy no se va a consagrar en papel. El notario reabrió el expediente, imperturbable. Si las partes están conformes con el clausulado tal cual se ha leído, continuamos. De lo contrario, damos por suspendida la operación. Ontiveros empezó a sudar. Se secó la frente con un pañuelo. Yo vine con mis tiempos ajustados, balbuceó. Si no hay claridad sobre mi reconocimiento, no avanzo. Me incliné hacia el centro de la mesa. Perfecto, dije. Suspendamos. Marta golpeó la mesa con la palma, como si con el ruido pudiera rehacer el mundo. Tú no vas a tirar todo por la borda. Me señaló. No después de todo lo que me costó. Señora, intervino el licenciado, ahora sí con un filo en la voz. En mi sala no se grita. Y si alguien intenta presionar a la propietaria, la firma se cancela definitivamente. Marta cerró la boca de golpe. Sergio respiró hondo, mirando su reloj como si ahí estuviera la salida. El notario juntó los papeles con ese orden que impone paz. Les propongo esto, dijo, tomamos un receso de 10 minutos.
Si en ese tiempo la señora Elena decide otorgar mandato por escrito, lo revisamos. Si no, queda asentada la suspensión por falta de condiciones. ¿De acuerdo? De acuerdo, respondí. Salimos al pasillo. Marta me alcanzó en 2 pasos, con la sonrisa congelada que le vi el día que me dijo que las que se casan con su hijo no necesitan papeles, necesitan agradecimiento. No vas a hacerme esto, susurró. No después de todo lo que dio nuestra familia por ti. Firma y acabemos. No voy a firmar para que cobres por algo que no te corresponde, dije. Si quieres una comisión, pídesela a tu hijo. De mí, no. Ella frunció el ceño, como si hubiera masticado un hueso. Te vas a arrepentir, escupió. Nadie te va a comprar sin mí. Entonces se abrió la puerta de la sala contigua. Escuché un par de tacones y una voz conocida que me llamó por mi nombre, Clara, tranquila, como quien llega a apagar incendios con una jarra de agua fría. Elena, dijo Valeria, sosteniendo una carpeta. El señor Rivas está aquí. Pregunta si puede esperar 5 minutos o si prefieres que pase. Marta se giró con una lentitud que fue puro teatro, buscando de dónde venía ese apellido. Rivas. El hombre serio, el que no debía favores. El pasillo se achicó. Sergio me miró como si de pronto hubiera entendido que yo también sabía mover piezas. Que pase, respondí, sin levantar la voz. Y fue verlo entrar, educado y seguro, con una única oración que vació de aire a más de uno. Buenos días. Traigo la oferta formal para la propietaria. Si la notaría tiene un espacio, podemos leerla hoy mismo. El señor Rivas entró con el aplomo de quien no necesita elevar la voz para que lo escuchen. Traía una carpeta sobria y una mirada que iba directo a los ojos, no a los adornos. Buenos días, saludó al notario. Vengo a formalizar mi oferta a la propietaria. Si hay sala, podemos proceder. El licenciado Navarro asintió como quien ve llegar un paraguas justo antes del aguacero. Nos hizo pasar de nuevo. Rivas se sentó a mi lado, enfrente, Marta apretaba el bolso con los nudillos blancos. Sergio evitaba mirarme. Ontiveros jugaba con su pluma como si todavía pudiera escribir otro final. Leemos, dijo el notario, seco y amable a la vez. Rivas abrió su carpeta. No hubo grandilocuencia, solo puntos que cualquiera podía entender. Precio mejor que el de mercado cerrado por su gestora, dijo, sin mirar a Marta. Anticipo hoy. Resto a cierre en 30 días. Y una cláusula fundamental, la operación se realiza directamente con la propietaria. Cualquier tercero sin mandato escrito carece de participación. Alzó los ojos. Yo no pago comisiones a quien no ha sido contratado por la dueña. El silencio se apoyó en la mesa como un quinto invitado. ¿Esto es una broma?, soltó Marta. Yo moví todo. Yo hice que esto ocurriera. Ese 70 nunca existió, la corté. Existió en tus mensajes, en tus exigencias, no en mis acuerdos. Esta es la oferta válida. Sergio carraspeó. Mamá, dejemos el tema del porcentaje. Cerremos y luego, hablamos en casa. Marta lo miró como si no lo reconociera. ¿Luego hablamos? Se burló. ¿Vas a dejar que te pisen en tu cara? ¿Te educamos para esto? El notario golpeó con suavidad el borde del expediente, un metrónomo de orden. Señora, o guardamos las formas o suspendo, advirtió. Aquí la propietaria decide. Rivas deslizó un sobre pequeño hacia mí. Anticipo, dijo. Listo para entrega, condicionado a la firma de la minuta. Y, señora Elena, un detalle más. Traigo carta de mi banco para acelerar el cierre si lo desea. Marta estalló. No va a firmar nada sin que conste mi gestión. Yo la traje aquí. Yo. Se giró hacia el notario. Incluya una línea que reconozca mi trabajo. Aunque sea un porcentaje menor. Algo. No lo haré, respondió el licenciado sin pestañear. Y le recuerdo que usted no es parte de esta operación. Ontiveros se inclinó, buscando grietas. Podríamos firmar un acuerdo paralelo, murmuró. Entre familias se entiende. Un recibo, algo discreto. Rivas sonrió, sin humor. Si aparece una sola hoja paralela, retiro la oferta, dijo. Prefiero perder el inmueble antes que comprar un problema. Ahí se quebró el último hilo. Marta se levantó tan bruscamente que la silla chilló contra el mármol. Esto no se hace. Me señaló. A esta casa entré yo cuando te quedaba grande la ropa y no sabías ni poner una lavadora. Todo lo que tienes se lo debes a mi familia. Me enderecé, sintiendo la sangre tranquila. A tu hijo, sí. A ti, no, y esa deuda, si alguna vez la hubo, no se paga con un % inventado ni con gritos en notaría. Se paga con respeto. Hoy vengo a comprarme eso. El notario llamó con un timbre. Entró un asistente. Por favor, si alguien ajeno al contrato insiste en intervenir, acompáñenlo al pasillo, indicó. Marta apretó el bolso como si pudiera oprimir el mundo dentro. Dio un paso, luego otro, hacia la puerta. Antes de salir, se volvió a Sergio. Si te quedas sentado, a mí no me vuelvas a llamar mamá. Sergio cerró los ojos un segundo, como si le dolieran las pestañas. Cuando los abrió, me miró por fin. Elena, dijo, bajo. Si firmamos hoy, ¿de verdad no hay vuelta atrás para lo de mi mamá? Nunca la hubo, respondí. No desde que aceptaste que hablara por mí. Quédate si quieres conmigo. Pero si te quedas con ella, sal ahora mismo. No gritamos. No hizo falta. Sergio bajó la mirada hacia sus manos. Estas temblaban. Respiró hondo, como quien se sumerge, y volvió al notario. Continuemos, dijo. Rivas asentó, aprobando sin decirlo. El licenciado empezó la lectura formal de la minuta. Cada frase caía en su sitio con un clic limpio. Identidad de la parte vendedora, Elena, su voz recorrió condiciones, plazos, entrega, cláusula de exclusión de terceros. Ninguna suma se adeudará a persona distinta a las partes firmantes. ¿Conforme? Conforme, dije.
Conforme, repitió Rivas. Conforme, susurró Sergio, como si le pesara la lengua. El asistente trajo una pequeña charola. Firmamos copias, el trazo firme, el bolígrafo, más pesado de lo habitual. Rivas me entregó el anticipo. No lo miré como dinero, lo miré como libertad con sello. Cuando el notario estamparía el último sello, la puerta volvió a abrirse sin permiso. Marta, desencajada, se asomó con Ontiveros pegado detrás. «No pueden firmar sin mi visto bueno», gritó. «Ese proyecto lo moví yo». El licenciado ni se molestó en alzar la vista. «Acta de incidencia, por favor», le dijo a su asistente. «Con fecha y hora. Y avisa a recepción que este despacho no admite interrupciones». Marta lanzó una carcajada vacía. «¿Acta? ¿Incidencia? ¿Tú crees que un papel me va a parar?» Rivas se puso de pie. Su voz fue de hielo limpio. «No es el acta. Es que, a partir de ahora, cualquier intento de cobro indebido se interpretará como lo que es. Y yo no negocio con amenazas». Marta dio un paso hacia mí. «Tú no sabes quién soy», susurró. «Hoy lo supe», respondí. «Y por eso estoy firmando». El sello cayó, definitivo. El licenciado cerró el expediente con una satisfacción que no disimuló. «Enhorabuena, señora Elena. A usted, señor Rivas, lo espero el martes para protocolizar la escritura». «Señor», miró a Sergio, «le sugiero que acompañe a su madre afuera». Sergio se levantó. No la tomó del brazo. No habló. Caminó detrás de ella, a 2 pasos, como quien aprende otra forma de andar. Cuando salimos, el pasillo olía a cera y a aire nuevo. Rivas me tendió la mano. «Fue elegante», dijo. «Y difícil». «Fue necesario», respondí. Me guardé el sobre del anticipo en la bolsa interna de la chaqueta. No pesaba, me hacía ligera. Pensé que ahí acababa el día, hasta que mi teléfono vibró. Era Marta. Un audio. No lo abrí. Lo eliminé sin escucharlo. Y entonces sonó otro número, Valeria. «¿Estás bien?», preguntó. «Sí». «Perfecto. Entonces llegas a tiempo». Hizo una pausa. «Hoy, a las 7, se enciende el letrero». No lo vi venir, la carcajada me subió sola. Porque entendí el destino de esa noche y el lugar exacto donde se iba a pagar lo último que a Marta le quedaba, la apariencia. Llegué al local con el sol metiéndose entre los edificios y ese aire eléctrico que solo tienen las noches que van a significar algo. Valeria ya estaba adentro, orquestándolo todo como si naciera para eso, las luces tenues, el telón negro cubriendo la fachada, el murmullo del equipo, el olor a barniz nuevo y a café recién molido. Me abrazó fuerte. «A las 7 en punto», dijo. «¿Lista?». Asentí. No dije que llevaba todo el día contenida, como si todavía faltara un último nudo por soltar. Porque faltaba. A las 6:55, comenzaron a llegar vecinos, proveedores, 2 fodies del barrio que siempre reseñan aperturas. Vi entrar también a Rivas, discreto, con una bolsita de papel. «Felicitaciones otra vez, dueña», me guiñó. Le traje esto. Dentro había una llave antigua, de hierro. Para su colección. Las puertas que se abren deben celebrarse. No llegué a responderle. A las 6:58, el destino decidió puntualidad. Marta apareció en la acera con Sergio detrás. No venían para felicitar, venían con la mandíbula apretada y la misma mirada con la que había invadido mi lunes en la notaría. Se plantó a menos de 2 metros del cordón. «¿Qué circo es este?», espetó, sin saludar. «Espero que por lo menos hayas tenido la decencia de dejar el apellido que corresponde ahí arriba». «Quédate a verlo», le dije. «Ya casi es hora». Sergio no me miró. No sé si por vergüenza o por costumbre. El telón seguía cubriendo la fachada, los invitados contaban atrás. Valeria me apretó la mano en el 3. 2, susurró. 1. La lona cayó. Y el letrero encendió en un pulso blanco y preciso. Casa Luna, Elena Álvarez. Propiedad exclusiva de su fundadora. El aplauso estalló como un alivio colectivo. Marta, en cambio, tardó 2 segundos en reaccionar. Cuando lo hizo, su cara atravesó todas las etapas del duelo en un parpadeo. Negación. Ira. «Eso no se queda así», gritó. «Ese negocio lo levantamos en mi familia. Tuviste el descaro de poner tu nombre». «El descaro fue pensar que yo no tenía uno», respondí, sin subir la voz. Valeria entró a tiempo con el micrófono. Anunció agradecimientos breves, habló del equipo, de proveedores, de vecindario. Y me lo tendió. Yo respiré. Y hablé, no para ella, sino para mí. «Gracias por venir», dije. «Esto es el resultado de mucho trabajo y de algo que aprendí tarde, que poner límites también es construir. Este lugar se llama como se llama porque se sostiene con mis horas, mis papeles y mis decisiones. A quienes intentaron que hiciera lo contrario, les deseo algo sencillo, que encuentren pronto una vida que no dependa de dictarla de otros». No hubo heroísmos. Solo claridad. A mi derecha, Rivas aplaudía. A mi izquierda, Valeria sonreía con una mezcla de orgullo y te lo dije. Marta, en la acera, buscó una grieta por donde colarse. No se la dimos. «Bájame ese cartel», ordenó a Sergio. «Ahora». Él dio un paso, y entonces sucedió el último ajuste. El vigilante del edificio, el mismo con quien había hablado esa mañana, se acercó con calma, acompañado por un agente de seguridad del distrito que cubría eventos. No hubo sirenas ni escándalo, solo protocolo. «Buenas noches», dijo el agente. «Señora, no puede invadir la entrada ni alterar el evento. Tiene que permanecer detrás del cordón». «¿Quién eres tú para decirme dónde pararme?». Lo empujó con la mirada. «Mi nuera me robó. Lo que existe entre ustedes no se dirime aquí», respondió él, impecable. «Y, por cierto, a partir de hoy hay una orden de restricción civil de este local hacia su persona por acoso en el ámbito comercial. Si cruza ese cordón, me obliga a actuar».
Marta miró a Ontiveros, que venía apurado por la vereda, desbordado y fuera de lugar. Él se encogió, igual de útil que un paraguas roto. Sergio, mueve ese cordón, insistió, apretando los dientes. Eres el hombre de esta familia. Lo miré. Por primera vez en días, me sostuvo la mirada. Y habló, por fin, con su voz. Mamá, no. Se hizo un silencio raro, como si el barrio hubiese aguantado el aire. Marta retrocedió medio paso, eso solo hizo más ruido. No. Repitió. ¿Qué te hizo esta mujer? ¿Qué te dio que yo no te diera? Sergio tragó. Paz, dijo. Y trabajo propio. Y respeto. Se volvió hacia mí. Lo siento por la notaría. Me quedé sentado demasiado tiempo. No lo abracé. No era esa clase de escena. Solo asentí, como quien reconoce una verdad. Marta buscó entonces su último cartucho, el público. Alzó la voz, teatral. Que todos se enteren. Bramó. Me señaló, esta ingrata pretende borrarnos. Pues yo la voy a demandar. Valeria no perdió la oportunidad. Le tendió el micrófono, amabilísima. Doña Marta, si quiere, puede hacer su anuncio en el interior. Hay cámaras. Ahí se quebró. No por las cámaras, sino porque entendió que ya no tenía escenario, todo le quedaba chico. Dejó caer el bolso un segundo, Ontiveros se agachó deprisa. Ella se lo arrebató y se marchó entre murmullos, arrastrando a su abogado por la manga. El agente los escoltó hasta la esquina, sin manos, sin aspavientos. La música del violinista callejero que Valeria había contratado entró entonces, suave, como si el barrio quisiera tapar la grieta con belleza. Brindamos. Probamos el pastel. Firmé 2 libros, uno de proveedores, otro de reservas, y saludé a una pareja de ancianos que había visto el local tomar forma desde los andamios. Cuando por fin pude sentarme 5 minutos, Sergio se acercó con un vaso de agua. ¿Podemos hablar mañana? Pidió. Sin gritos. Sin terceros. Mañana a las 10, dije. Trae una sola cosa, decisión. O tu vida la diriges tú, o la siguen dirigiendo por ti. Asintió. Se fue sin victimismos. No supe si eso era un comienzo o un final. Supe que, por fin, no dependía de mí. La noche siguió, luminosa y breve. A las 9 cerramos el telón y quedamos el equipo, Valeria y yo recogiendo vasos. Rivas, antes de irse, me estrechó la mano. La vi firme, dijo. Y eso, en los negocios, vale más que el letrero. Gracias por estar, respondí. Quise dormir temprano. No pude. La adrenalina hace su trabajo. Pero el cuerpo, tarde o temprano, cobra. Caí rendida a medianoche y desperté con el celular vibrando. Sergio. Ya tomé la decisión, dijo. Voy a poner límites. Contigo. Y con mi madre. Si quieres que lo intentemos, empiezo hoy. Si no quieres, lo entiendo. Pero no vuelvo atrás. No contesté de inmediato. No por castigo, sino porque aprendí a medir mis respuestas. Al final, le propuse lo que me parecía justo. Terapia individual y de pareja. Cuentas claras. 0 gestoras. Y un compromiso escrito. Tu madre no opina ni participa en mis negocios. Si lo cumples, hablamos. Si no, aquí queda. Lo cumplo, respondió, sin titubeo. No prometí finales felices. Prometí reglas claras. Colgué con la paz de quien, gane o pierda, juega con sus cartas. Horas después, Valeria llegó con café y pan dulce. Llevaba la edición del periódico local. En la sección de barrio, una foto de anoche, el letrero encendido, gente aplaudiendo, yo con el micrófono. El titular decía, una dueña planta bandera, nuevo espacio, nueva voz. Me reí. No por el ego, sino por el símbolo. Ese mismo día, el notario me escribió, la minuta ya estaba protocolizada, el anticipo de Rivas, en cuenta, la fecha de firma de escritura, fijada. Ontiveros, según me contó Rivas por la tarde, había sido removido como asesor de 2 clientes por conducta impropia. No lo celebré. Anoté mentalmente que el mundo, a veces, hace cuentas. Al caer la tarde, volví a encender el letrero un segundo, solo para mí. El barrio se tiñó de ese blanco limpio, las letras parecían nuevas otra vez. Apoyé la frente en el vidrio, cerré los ojos y pensé en el lunes en la notaría, en la carpeta de Marta, en el no de Sergio, en la llave antigua de Rivas, en el telón que cae justo cuando debe. No hice discursos. Solo respiré. Y me dije, por fin en voz alta. Se acabó. No ellas. No ellos. Yo. Se acabó el permiso para ocupar mi nombre, mis horarios, mis firmas. Se acabó el miedo a que me llamaran desleal por decidir mi propio rumbo. Se acabó el favor disfrazado de cadena. Apagué el letrero. Cerré con llave. Guardé la llave de hierro en el bolsillo interior de la chaqueta. Y caminé a casa con la certeza más simple y más rara de todas. Cuando una cae en su sitio, todo lo demás también. A veces a la fuerza. A veces con un clic. Anoche, ese clic fue mío. Y se escuchó a media cuadra.